Brevemente, una cosita aquí. Bueno, ¿cómo la pasaron ayer? Súper, en familia, tranquilito, compartiendo. Y yo tengo una pregunta que el Señor puso en mi corazón y es, ¿cuántos vieron la mano de Dios en los últimos 2 días? ¿Cuántos la vieron? Y no hay aménes. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos vimos? Vimos milagros, vimos cosas que sabemos que son Dios que es el que pone su mano y que las mueve. Y yo les comparto la mía. Y es que ayer, el Nochebuena, recibí un texto, un mero texto, que hace tiempo estaba esperando. Y por el cual estaba orando. Y ayer recibí a mis hijos en mi casa, a mis 2 hijos, y tuvimos la oportunidad de compartir y pasarla rico, aunque sea por un par de horas. Y también vi la mano de Dios en eso. Ayer en la noche, después que calabaza, todo el mundo para su casa, ¿verdad? Estaba caminando en el complejo y lo único que le quería decir es agradecerle al Señor. Dice, gracias Señor por tu mano, porque tú me guardas de una manera espectacular. Y el Señor puso en mi corazón y me decía, yo con tanto poder y tú con tanto temor. Yo con tanto poder y con tanto amor. Y eso me voló la cabeza y estuve toda la noche pensando en eso. Así que quiero depositar esa palabra, esa pequeña palabra en ustedes, porque es importante que nosotros veamos la mano de Dios en cada una de las cosas. Y en Filipenses 4, versículo 6 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Saben qué? Cuando recibimos palabra contestada del Señor, promesa contestada del Señor, tenemos que dar gracias. Cuando todavía no la recibimos, también tenemos que dar gracias. Porque algo poderoso Él está haciendo. Planes mayores Él tiene para cada uno de nosotros. Así que los dejo les dejo con esto. Yo con tanto poder y tú con tanto temor. Yo con tanto poder y con tanto amor. El Señor está para nosotros todo el tiempo. ¿Ok? Así que tengamos corazones dispuestos ante Él. Hoy aquí tenemos un sinnúmero de amigos y hermanos, ¿verdad? Que han estado complicados un poco de salud. Pero que eso no desanime a la iglesia. Esta iglesia tiene puertas abiertas. Esta mañana, la palabra que el Señor va a traer para cada uno de nosotros va a ser poderosa. Yo lo recibo. Yo quiero mi porción. Yo quiero mi porción. Yo quiero mi doble unción. Así que reclamemos eso al Señor. Y los invito a que nosotros dentro de ese proceso, ¿verdad? De combatir ese temor, nosotros entremos en una obediencia. Y es la obediencia de, ¿verdad? Lo que dicta nuestro corazón, ¿verdad? Y por revelación, como ha dicho el pastor, lo que es los diezmos y las ofrendas. Y esto no es cuestión de cantidad, esto es una cuestión de obediencia. Ser obediente ante Él en todo momento, porque Él, de esa manera nosotros combatimos nuestros temores. Para mí, y esto brevemente, para mí diezmar era un revolú. Era combatir una cosa espectacular. Y un día, ahí sentadito donde yo estaba,
el Señor me dice, lo quiero todo de ti. Y yo le dije, yo te lo doy todo. Y me dice, ¿estás seguro? Y rápido llegó a mi mente el tema de diezmar, porque no lo estaba haciendo. No lo estaba haciendo de la manera correcta. Estaba dependiendo de mi fuerza, estaba dependiendo de mi temor. Y si había, diezmaba. Si no había, salían las cocolías del bolsillo. Y no diezmaba. Pues ¿saben qué? Vencí ese temor y me sometí a la obediencia por fe. Y desde ese día no he dejado de hacerlo. Recibo $20 y le doy su parte. Aún tenga que la deuda, tenga que pagar o me quede corto, no importa. Y al sol de hoy no he tenido que dejar de pagar una sola cuenta. Así que el temor se vence, pero en obediencia. Así que les pido por favor que se pongan de pie. Padre Santo, Padre bueno, mi Señor. Estamos aquí en tu presencia, mi Rey. Estamos aquí en tu presencia, mi Señor, porque sabemos que tú tienes todo el poder, Padre Santo. Porque tú eres un Dios misericordioso, Padre Santísimo. Oh, Padre Santo, tú reconoces, tú sabes, Padre Santo, nuestros temores, mi Señor. Nuestros temores que nos amarran, Padre Santo, amarran nuestra lengua, amarran nuestra voluntad, amarran nuestros pensamientos, Padre Santo. Yo reclamo, Padre Santísimo, mi Señor, no solamente para mí, sino para toda esta casa, Padre Santo. Cómo se vencen, Padre, cómo se pudren esos yugos de temores, Padre Santísimo, mi Rey. Porque tú con tanto poder puedes hacerlo, Señor. Tú puedes, Padre Santísimo, mi Señor, darnos esa paz, Padre Santo, que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Así que, Señor, yo bendigo esta casa, Padre Santo. Que la palabra, Padre Santo, que se va a impartir en la mañana de hoy, Padre Santísimo, sea directamente de tu boca, Padre Santo. Que tú utilices a nuestro pastor, Padre Santo, a nuestro pastor Johan, Señor, con poder, Padre Santo. Aquí podamos ver las sillas vacías, Señor, pero aquí hay sillas llenas de tus ángeles, Padre Santo. Aquí hay una presencia absoluta, Padre Santo, que vamos a reclamar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos lo que te corresponde, Padre Santo, mi Señor. Porque tú eres el Dios, el Todopoderoso, Señor. El que un día como ayer nació. El que caminó. El que crucificaron. El que murió, pero que resucitó. Así que le adoramos a un Dios todopoderoso, Señor. A un Dios vivo. Que anda conmigo amarrado, agarrado de la mano, Padre Santísimo, mi Rey. Así que lo reclamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, pero pasen con gozo, que el Señor está aquí, el Señor los ama. Amados, regularmente nos reunimos en el círculo de oración mañana a las 7:30, pero por estar tratando, ¿verdad?, de dar un tiempito a que estemos sanando, mañana no nos vamos a reunir, pero sí en nuestros hogares de 7:30 a 8:30. Por favor, únanse en oración para combatir, ¿verdad?, todas las enfermedades por la iglesia, por la casa pastoral y todas las peticiones que tengan en su corazón. Gracias. Dios bendiga, ¿cómo se encuentran? Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno.
Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ¿cuántos están gozosos? Nuestro gozo no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Nuestro gozo y nuestro socorro depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él es que tiene que estar puesta nuestra mirada y Él será glorificado en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a ponernos de pie un momentito ahí donde está, vamos a orar. Porque queremos que el Espíritu Santo y Dios tomen el control absoluto de todo lo que aquí suceda. A Él siempre será la gloria. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir una palabra de esperanza, Padre Santo. Gracias por lo que ya tú hiciste, Señor. Gracias por el camino que tú preparaste para cada uno de nosotros en lo individual como en lo colectivo, Señor. Sabemos que a todos los que estamos aquí, Padre, y aún a los que nos están viendo vía internet, Señor, tú tienes un propósito divino con cada uno de ellos, Señor. Yo te pido que por tu misericordia y tu amor te les reveles, Padre, de manera personal, porque tú eres un Dios personal, y puedan tener una experiencia única contigo, que los marque para siempre por medio de una presencia tuya, Señor. Gracias por todo lo que haces. Toma el control absoluto en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, dale un aplauso al Señor, Él es bueno, gózate, iglesia. Hoy tenemos la gran bendición de que podemos abrir los ojos. No todo el mundo en el día de hoy pudo abrir los ojos, así que abrir los ojos ya es un privilegio. Y hay una palabra que Dios puso en mi corazón y es la que quería compartir con la iglesia. Y es una palabra la cual yo creo que todo creyente debe creer en este tiempo y debe de entender en este tiempo. Y es que bajo el propósito de Dios, no bajo nuestra fuerza, no bajo nuestro intelecto, sino bajo el propósito divino de Dios, todos los que estamos bajo Él somos imparables. Así que dile al que está al lado tuyo, tú eres imparable. Y yo sé que esa palabra la hemos escuchado varias veces por ahí, pero el significado es bien sencillo. Cuando tú vas a buscar en el diccionario de la lengua española qué significa imparable, imparable es que no se puede parar o detener. Es algo que cuando arranca ya nada lo puede detener. Prosigue. Y eso es exactamente lo que pasa cuando Dios da una palabra. Cada palabra que está escrita en la Biblia, a la que sale de la boca del Padre, esa palabra nadie la puede detener. Hay promesas proféticas sobre tu vida que nada ni nadie las podrá detener. Ahora, nos toca a nosotros ser obedientes a la voluntad de Dios y a mantenernos alineados con Él para poder lograr el propósito por el cual nacimos y estamos aquí en la tierra. O sea, cuando tú vas a la ciencia y observas que tú batallaste contra billones de espermatozoides, ya tú sabes que tú empezaste aquí en la tierra ganando. Ya tú eres un ganador, ya tú eres un campeón y una campeona. Ya tú empezaste a batallar por vivir y lo lograste, estás aquí. Pero lógico, había un propósito divino dentro de eso. Nosotros aquí en la tierra estamos modificados en el área mental, en el cerebro. Estamos moldeados por sistemas. Nosotros llegamos y tenemos un sistema familia. Y ese sistema familia nos lleva a un sistema educativo. En nuestro hogar nosotros aprendemos ciertas cosas, ¿verdad? Si depende de la familia por la cual tú vengas, pues tú en tu familia aprendiste ciertas cosas que para ti quizás son una verdad o son una guianza. Y sales de ahí de tu familia y ahí tienes una parte de conocimiento. Pero sales de ahí y te enfrentas a una escuela, que también la escuela te va a dar un área en la cual vas a reforzar ¿qué? Conocimiento. Después sales de la escuela y algunos van a la universidad o van a otro lugar y siguen aprendiendo en la vida. Pero son sistemas que te van haciendo creer o conocer ciertas cosas. Sin embargo, algo que hizo Jesús cuando viene a la tierra es que Jesús viene y rompe todos los moldes de los sistemas. Él los rompe todos. Rompe todos los moldes. Y entonces Él nos dice que conoceremos la verdad y que la verdad
nos hará ¿qué? Nos hará libres. Y eso es exactamente, ese es el gran problema que causó Jesús ante todo gobierno y ante todo sistema de control. Porque Jesús dice que conoceremos la verdad y Él es la verdad. Y después que conozcamos esa verdad vamos a ser libres. Entonces tú, siendo libre, vas a chocar con todos estos sistemas que te quieren mantener en una caja. Te quieren mantener pensando sobre unas líneas. Es como que no te puedes salir de esta línea porque hasta aquí es que yo quiero que tú tengas conocimiento. Sin embargo, cuando tú conoces a Jesús, Jesús rompe las líneas y te permite ser libre y moverte fuera de ese conocimiento. Porque te va a enseñar cosas nuevas. Te va a mostrar que nosotros vivimos en un mundo de apariencia, en un mundo de mentira, pero en un mundo que pocas personas quieren ser confrontados en su interior. Vivimos en un mundo que pasamos el tiempo, pero no vivimos. No tenemos experiencias con el que nos diseñó y nos creó. Por eso, al no tener esa experiencia con el que nos diseñó y nos creó, padecemos de falta de propósito. Y si tú no tienes propósito, créeme, estás caminando como un zombie por ahí. ¿Han visto la película de los zombies? Que caminan así, no tienen ni vista, no tienen sentido, no tienen nada. Pues literalmente así es que caminan las personas cuando no tienen propósito en la vida. En la vida todos venimos aquí por algo en esta tierra. Y ese algo es conseguir el propósito por el cual nacimos. Y eso tú lo encuentras en Cristo Jesús. Eso es parte de las promesas de las cuales Él vino a la tierra y murió en la cruz. Para darte libertad, para darte propósito, para mostrarte que hay un amor superior a todo lo que te ofrece este mundo. Hay un amor real y que Dios es amor. Yo le traigo esto a la iglesia porque yo recuerdo cuando yo entré a la universidad y comencé a estudiar trabajo social, que mucha teoría me dieron. Me dieron muchísimas teorías. Teorías de conducta humana, teorías de sociedad, de cómo trabajan los sistemas. Todas esas teorías me las dieron. Pero jamás, les puedo decir que jamás, de los jamases, es igual tú tener esa teoría en tu cabeza que cuando vas a la práctica. Cuando vas a la práctica, esa teoría es solamente una base de donde tú vas a arrancar. Es donde tú vas a colocar los pies. Pero después te das cuenta que donde estás caminando es completamente diferente a lo que te habían hablado. Porque hay otras cosas extras que están en el paquete. Y es exactamente lo que pasa cuando estamos invitados a leer la Biblia y a leer la palabra de Dios. En la Biblia está llena de testimonios de hombres que tuvieron experiencias con Dios. Experiencias personales con Dios. Y esas son bases que nos va a dar. Pero dentro de esa palabra es imposible que yo solamente me quede leyendo la palabra y viva bajo las experiencias de esas personas que ya tuvieron, ¿verdad?, la misma con Dios. Se supone que yo, en mi vida actual, yo esté buscando experiencias personales con Dios. Y a eso es lo que estamos llamados, invitados cada uno de nosotros. A tener experiencias personales con Dios. Y yo digo esto porque si nosotros observamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, nosotros vemos que la iglesia ha perdido a una generación. Hay una generación que la iglesia comenzó a tratar de instruir, pero cuando esa generación comenzó a mirar y veía que la iglesia a veces decía una cosa y hacía otra, pues esa generación no es boba. Esa generación nos está observando. Y al ver ellos eso, ¿qué pasó? Se apartaron de la iglesia. Y nosotros podemos venir y echarle la culpa al mundo. Y decir, no, es que las cosas que están pasando en el mundo, que esto, que lo otro, no. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas de la manera correcta,
tuviéramos esa generación con nosotros aquí. Y con esto no vengo, ¿verdad?, a juzgar a nadie ni a juzgar la iglesia. Lo que sí estoy trayendo aquí es algo que Dios me coloca en el corazón. La iglesia está en un tiempo y en una etapa que no puede estar pendiente a las cosas del mundo. Mientras la iglesia está pendiente a las cosas del mundo, Dios está pendiente a las cosas de la iglesia. La iglesia está viviendo una etapa en la cual se tiene que enfocar en las cosas de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo venga, Cristo no viene por el mundo. No viene por el mundo. Cristo cuando vuelva, viene por su iglesia. Y si nosotros no nos enfocamos en las cosas de Cristo, en nuestra relación con Él personal, cuando venga Cristo nos va a pasar como dice en Apocalipsis: apartados de mí, hacedores de maldad. No nos va a conocer. Este tiempo que Dios nos está dando como iglesia es para que tengamos esas experiencias personales con Él en la intimidad, le conozcamos a Él, para que cuando Él regrese, Él también nos conozca a nosotros. Porque nosotros podemos engañar al mundo entero, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y esto no se trata de ser el más santo, esto no se trata de ser el más perfecto, porque nadie es perfecto. La palabra dice en Apocalipsis que el único que pudo abrir el libro de la vida fue el Cordero, que es Jesús. O sea que el único perfecto, de principio a fin, dentro de la voluntad de Dios, era Jesús. Todos nosotros que somos seguidores somos imperfectos, pero nos toca perfeccionarnos bajo su amor para poder cumplir el propósito divino, que es lo que nos hace imparables. Tú eres imparable no por tu fuerza, no por tus capacidades. Tú y yo somos imparables porque Dios colocó una palabra sobre nosotros, una promesa sobre nosotros. Dentro de la voluntad de Dios nos toca a nosotros cumplirla, ser obedientes, enfocarnos en la palabra de Él, conectarnos con Él, mantenernos conectados con Él, porque no hay manera que podamos vencer este mundo si nos desconectamos de Él por un segundo. No hay manera que podamos vencer. Así que no lo intentes por tu propia fuerza porque te vas a cansar. No lo intentes por tu propia fuerza porque te vas a secar. Necesitas mantenerte conectado al Espíritu de Dios y a su palabra para poder vencer las artimañas del enemigo y la maldad de los principados y las potestades de este mundo. Yo digo esto de la palabra, el pastor ha dado el ejemplo también, y si haya sonido y audiovisuales me puede ayudar con la primera foto, que es la que se ve rompiendo el suelo. Eso es para que tengamos una visualización de lo que es la palabra de Dios. Eso es una brea. Pero hay una palabra de Dios que está en Génesis 1:11 que dice que Él declaró y la colocó sobre la tierra y dijo que produzca la tierra todo tipo de plantas y hierbas. Y esa palabra fue hace más de 3,000 años atrás, y aún donde quiera que caiga una semilla, ahí va a haber ¿qué? Crecimiento. Ahí hay crecimiento. Aquí en esta mañana está cayendo una semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. En los corazones correctos va a haber un crecimiento espiritual en este día. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios no va atrás vacía. Y todo lo que está escrito, aunque sabemos que fue escrito por manos de hombres, pero fue inspirada ¿por quién? Por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Así que todo lo que está escrito aquí, nuestros ojos verán el cumplimiento. Y entonces vemos historias en la Biblia de personas que pasaron dificultades, que pasaron oposición, que pasaron persecución. Y aún dentro de eso, el propósito de Dios, ¿qué pasó con él? ¿Qué sucedió con ese propósito? ¿Se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Sí? Eso es amén. Pues en eso es que tenemos que confiar. Tenemos que aprender a confiar en sus promesas. Y si tú confías en las promesas de Dios, créeme, vas a ser imparable.
Imparable, porque aún cuando las cosas no estén ocurriendo, hay algo que se llama esperanza que te va a mantener levantándote las manos en el día difícil. Hay algo que se llama esperanza que te va a dar ánimo, que te va a decir, no he terminado contigo. Hay un versículo que está en Mateo 24 al 35. Y eso también es promesa de Dios. Y tú tienes que entender eso, iglesia. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Si entendiste ese versículo, ya te puedes ir hoy. Yo creo que ya es suficiente. Tú tienes que entender que todo lo que estamos viviendo ahora mismo no va a detener el propósito por el cual Dios te llamó. Y hay algunos que tienen claro cuál es su propósito. Y hay algunos que todavía no lo han encontrado. Pero buenas noticias, están en buen camino. Porque los propósitos de Dios se encuentran en Él. Fuera de Dios no lo vas a encontrar. Y si estás aquí y lo estás buscando, poco a poco Dios te lo revelará en el momento correcto. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga cosas con nosotros o nos lleve aquí o haga acá. Pero si no estamos listos, Él tampoco te lo va a dar. Tenemos que tener la suficiente madurez y capacidad espiritual para que cuando Él nos entregue algo en la mano, podamos valorarlo de la manera correcta y adquirir y entender la responsabilidad que eso conlleva. Porque el día que cada uno de nosotros decidió venir aquí al frente y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ya ahí nosotros hicimos un compromiso con el cielo. Eso nos hace representantes del reino de los cielos. Públicamente declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y eso es hermoso. Y ahí Jesús, según las promesas de Dios, nos escriben el nombre de nosotros en el libro de la vida, ¿verdad? ¿Están aquí? Amén. Ustedes tienen que estarse gozando porque todo esto es promesa de Dios. Esto no es palabra de Johan. Esto es palabra de Dios. Y está nuestro nombre en el libro de la vida y hasta ahí todo está fabuloso. Pero después de ahí, eso conlleva unos procesos de transformación, unos procesos de intimidad con Él. Y eso nos va a llevar a tener que hacer ciertos cambios por obligación. Porque ya decidimos ese día que no somos nuestros propios gobernantes, sino que Él es nuestro gobernador. Él es nuestro rey. Y entonces vamos a ser confrontados, vamos a ser restaurados, vamos a ser sanados. Y cuando estemos listos, Él nos entregará entonces lo que nos prometió. Siempre recuerda, iglesia, que los sí y los no de Dios significan lo mismo. Los sí y los no de Dios significan lo mismo. Y lo que significan es que Él te ama. Porque Él te va a dar lo que tú sí tienes la capacidad para recibir. Y lo que no tienes la capacidad o no te conviene, Él te lo va a prohibir. No te va a dar acceso a eso. Y tienes que aprenderlo. Aquí viene otro versículo que yo quiero que tú te lo lleves en el corazón. Y este versículo está en Jeremías 29:11. Este versículo es de mis favoritos, iglesia. Y cada vez que yo tengo dudas, este año yo tuve muchas dudas. Si yo estoy aquí con este micrófono hablando de Dios, es por su misericordia y por su gracia. Porque créanme que muchas veces en este año me dieron ganas a mí de enganchar los guantes. Y son cosas entre yo y Dios, pero las estoy compartiendo aquí. ¿Y por qué lo digo? Porque somos personas de carne y hueso que decidimos un día servirle a Dios y buscar su presencia y conocerle mejor. Conocerle mejor nos va a llevar a la obligación de servirle a nuestro prójimo. Porque vas a dar por gracia lo que por gracia tú recibiste un día. Hay un dicho que dice, el que no sirve, pues no sirve.
Yo no soy tan cruel para decir que el que no sirve, no sirve. Yo no soy tan cruel para decir eso. Yo creo que el que no sirve es porque no ha encontrado su propósito. Y todo el que no conoce a Jesús en muchas ocasiones no ha encontrado su propósito. Nos toca a nosotros mostrarle el propósito divino que Dios tiene en él para que esa persona entienda por qué tiene que servir. Y ahora retomando Jeremías 29:11. Es que Dios sabe cómo enamorar al hombre. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Esto es para ti. Tócate el pecho cuando estemos leyendo esto. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro. Oye bien esto, iglesia. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, no cualquiera. Ahí está hablando Dios. El Señor lo afirmo. Como dice Tolo, pum, cayó la piedra. Efraín, porque verdad, el pastor Efraín dice así, para el que no sepa quién es Tolo. Ahí no hay más nada ni que añadirle ni que quitarle. Eso es promesa de Dios. Y Dios te está diciendo que Él sabe bien los planes que tiene contigo. Y son planes de bien. Son planes para darnos un futuro lleno de esperanza. Y ahí yo quiero mostrar la segunda foto. Si se puede. Viene por ahí, esto es en vivo, mi gente. Y esto yo lo había usado para otra prédica, pero es que lo veo y me da risa porque es que realmente es literal, es así. El plan de nosotros en la humanidad es ese, el sencillo. Voy aquí y llego acá y hago quizá la estructura y llegué. Bien fácil. Pero los planes de Dios son complejos. Y nos muestran en el camino que estamos limitados. Nos muestran en el camino que si no dependemos de Él, no vamos a llegar ni a la mitad. Y nos muestra también que la única manera de poder lograr llegar al final es agarrado de su mano. Y es como yo dije el miércoles en la ofrenda. Nosotros queremos que Dios nos muestre su gloria, su manifestación, su presencia, ¿verdad? Que nos respalde. Pero para que estas cosas ocurran, tenemos que pasar pruebas. Para usted demostrar que usted tiene un conocimiento en algo, usted tiene que pasar un examen. Usted primero, antes de que llegue el examen, se tiene que preparar y estudiar de manera responsable. Y después entonces, llega el día del examen y ahí usted va a escribir todo su conocimiento. En el camino del Señor es igual, iglesia. No podemos hablar de un Dios que no conocemos. Necesitamos intimar con Él. Necesitamos entender su amor y su misericordia. Y ese amor y misericordia y gracia que Él tiene sobre nosotros, nosotros entonces mostrársela a todo aquel que no le conoce. En el propósito divino de Dios, es en el único lugar en el universo donde un pozo profundo y oscuro, solitario, una enfermedad, donde la escasez, donde la persecución, donde los falsos testimonios en tu contra, donde las traiciones y aún hasta la muerte por causa de Él obran para bien. Es en el único lugar. O sea, una enfermedad yo no creo que nadie la quiera, pero aún en Dios una enfermedad obra para bien si estás conectado a Él, porque dentro de esa enfermedad tú vas a sentir su paz.
que sobrepasa todo entendimiento. Aún estando en un pozo, en un lugar de soledad, en un momento oscuro de tu vida, si estás conectado a la fuente, créeme, eso va a obrar para bien, porque Él te va a revelar nuevos misterios de Él y vas a conocer más sobre Él. Los momentos más duros en mi vida, iglesia, son mis mejores momentos con Dios. Porque cuando tú estás en victoria, como decimos en la jerga cristiana, cuando tú estás en victoria, hasta el enemigo celebra contigo. Está todo el mundo celebrando. Pero cuando llegan los días malos, te vas a dar cuenta que el único que va a estar a tu lado es Dios. Y gloria a Dios por eso. Qué bueno que Él está ahí contigo. Pero entonces aprovechas esos momentos y permite que Él crezca a través de ti. Y permite que tu corazón no se dañe en ese proceso. Porque muchas veces comenzamos a mirar hacia afuera. Cuando comienzan esos ataques y vienen los momentos difíciles, comenzamos a mirar hacia afuera. Ah, si fulano me hubiera ayudado. Ah, pero no me llamó sustano. Ah, pero aquel no está aquí para mí. Y nosotros todo el tiempo vivimos diciendo que somos dependientes de Dios. Pero cuando llega el día malo queremos que todo el mundo nos socorra. Y yo les voy a decir algo. En mi día malo yo quiero que sea Dios el que me socorra. Yo no quiero depender de ningún hombre. Yo quiero depender directamente de Dios. Y así Él lo hace y lo hará. Porque es parte de su promesa. Lo que pasa es que vivimos en un sistema que todo lo queremos resolver rápido. Todo lo queremos rápido, a las millas. Sin embargo, en Dios hay que ser paciente. Porque la paciencia es fruto ¿de qué? Del Espíritu. Hay que aprender a esperar en Dios. Si nosotros nos desesperamos y tratamos de hacer las cosas por nuestra voluntad o por nuestra fuerza o por el motivo de la desesperación, vamos a fracasar, iglesia. Porque quizás ese no está dentro del plan de Dios. Así que mantengámonos alineados a Dios bajo el propósito de Él y Él nos llevará a un lugar seguro. Yo les comparto esta promesa de Dios también, que está en Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Cuántos aquí aman a Dios? A los cuales Él ha llamado acuerdo con ¿qué? Con su propósito. Repito esto. Sabemos que Dios, no el hombre, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. O sea que Dios te está llamando y Dios te va a respaldar en el llamado. Y nuestro llamado no necesariamente tiene que estar amarrado a un micrófono. Nuestro llamado está llamado a mantener esa salvación que Él nos regaló. Y es manteniéndonos en una intimidad directa con Él. En el transcurso, Dios va a colocar personas con necesidad a tu alrededor para que tú le hables de su amor, de su misericordia, para que tú los puedas ayudar también. Porque es parte de nuestro diseño, es parte del diseño divino de Dios. Dios dijo que nosotros como iglesia somos la luz y la sal de este mundo. Por ende, estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad. Estamos viviendo en un mundo soso. Necesita sal. ¿Por qué está soso? Porque no tiene propósito. Tú le preguntas a alguien allá afuera, ¿y cuál es tu propósito? Nadie sabe. Muchas personas no saben, aún con una profesión, con un doctorado. Tú le preguntas cuál es su propósito y no saben. No saben. Ah, pues estoy aquí. Hago dinero, hago esto, hago aquello, pero no saben. En el único lugar que hay un propósito seguro, en el cual puedes descansar aún después de esta vida, es en Cristo Jesús. El propósito lo cambia todo. Lo cambia todo. Esto hace la diferencia.
saber que viene una vida nueva cuando esta termine. Porque Él nos reveló que, como bien predicó el pastor, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a quien lo creó, a Dios. Y sin embargo, el alma es donde están nuestras experiencias, donde Dios está trabajando con nosotros, en nuestra parte almática. Ahí es que tenemos que conectar esa parte con el Espíritu de Dios para que la carne, que a pesar que la carne tiene su función, el cuerpo nos va a mantener conectados a las cosas de esta tierra. Pero sin embargo, el alma que está en el medio, pues nos va a conectar con las cosas de Dios, siempre y cuando tengamos un alma dispuesta a ser cambiada y transformada por medio del Espíritu de Dios. Normalmente, sin Dios, el cuerpo le dicta al alma y el espíritu está sin función. Así es. Pero cuando llega Dios a nuestra vida, es al revés. El espíritu le dicta al alma y el alma somete al cuerpo. Por eso es que Jesús hace todas las cosas nuevas. Y cuando conoces esa verdad te hace libre. Ahora las cosas que a ti antes te tentaban ya no te tientan, porque tú tuviste una metanoia, un cambio de pensamiento, y tú ves las cosas diferentes. Las cosas que antes te hacían titubear, tú las miras ahora de manera distinta. Y ya no te llaman la atención como te llamaban antes la atención. Nosotros todos aquí, en lo individual, somos el resultado de nuestras experiencias. Desde que nacemos hasta aquí que nos ha traído el Señor, nosotros somos el resultado de todas las experiencias humanas que hemos tenido. Eso es lo que somos. Pero si tenemos experiencias personales con Dios, Dios va a usar las heridas, el dolor, todo tu pasado para su gloria y para el bien, porque Él va a hacer todas las cosas nuevas. Y esas experiencias, por más difíciles que fueron, que tú viviste, primero Dios te va a restaurar a ti, pero después esas mismas experiencias Dios las va a utilizar para que ayudes a otros a ser restaurados. Si no llega Dios a tu vida, esas experiencias solamente van a ser cicatrices y heridas con las cuales tú vas a seguir viviendo y lidiando, y al mismo tiempo hiriendo, porque como estás herido, tú vas a herir a todo aquel que esté a tu alrededor. Sin embargo, cuando tú llegas a Dios, Dios te sana la herida y te hace verla desde otra perspectiva, desde otra manera, y te ayuda a sanar. Y entonces eso, cuando tú sanas, lo vas a poder llevar esa experiencia a personas que quizás están pasando por el mismo dolor que ya tú viviste y venciste. Y le vas a mostrar al mismo maestro que te ayudó a ti a vencerlo, que ese maestro es Jesús. Pues se los vas a enseñar a esa persona. Y de esa manera, la persona teniendo una experiencia personal con Dios y a base de testimonio tuyo, va a poder ser salvo también y va a poder ser sano. Si hay una historia que es motivadora en la Biblia, es la historia de José. Eso está en Génesis 37 en adelante. Así que todos aquí tienen una asignación. Usted va a ir a su Biblia durante esta semana y va a ir a Génesis 37 en adelante y se va a leer completa la historia de José. Yo sé que ya muchos aquí, los que tienen tiempo en el Evangelio, pues se saben quizás esa historia de memoria, porque es una de las historias que más se utiliza a veces en las prédicas o en las clases bíblicas. Pero es una historia que en los días malos nos motiva a no cambiar nuestro corazón a pesar de las circunstancias. A entender que no depende de nuestra fuerza, sino de un propósito divino. Y que ese propósito divino nos va a mantener en paz porque se va a cumplir y nos hace imparables y ningún hombre ni ninguna circunstancia va a poder detenerlo. Porque todo lo que José vivió parecía como que era el fin. Y cada vez que él creía que era el fin, ¿qué venía? Una nueva oportunidad.
Y así es que tú tienes que ver las cosas en el Señor. Tienes que entender que Dios cada mañana, cada día, te da una nueva oportunidad. Y de que su propósito se va a cumplir siempre y cuando te mantengas alineado con su palabra y su voluntad. Se va a cumplir el propósito, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, se va a cumplir el propósito. No importa tus limitaciones, se va a cumplir el propósito. Eres imparable en las manos de Dios y tienes que entenderlo. A eso es lo sobrenatural. Y es hermoso poder depender de Dios. Y tú vas a la historia de José. Y yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero uno cuando vuelve a Cristo, que uno se conecta con Él, tiene el encuentro con el Señor, uno se vuelve como un niño otra vez. Y uno quiere hablarle a todo el mundo de Dios. Y quiere mostrarle a todo el mundo que uno es cristiano. Y quiere decirle a todo el mundo las bendiciones que Dios le da a uno. Porque de verdad son bendiciones que en tu naturalidad tú sabes que tú no tienes la capacidad para lograrlas por tu propia fuerza. No hay manera de que tú lo logres. Tú miras tu cuenta de banco, miras tu intelecto, miras las cosas que están pasando a tu alrededor y tú dices, es que no hay manera de que yo logre eso, y como quiera se logra. ¿Por qué se logra? Porque tú entendiste que dependes de Él y la gloria tú siempre se la vas a dar a Él. Y si tu corazón está en esa línea, prepárate a recibir miles y miles de bendiciones de su parte. Pero ¿qué pasa? Te puede pasar como a José le pasó, aunque es parte del plan de Dios. Pero José en su inocencia fue y le mostró a sus hermanos que había una túnica de colores sobre él. ¿Qué sucedió con eso? Los hermanos, como no tenían el corazón igual que José, le cogieron envidia. Y yo quiero decirte que si tú tienes la bendición de Dios sobre ti y tú tratas de mostrárselo a las personas que están a tu alrededor, lamentablemente la envidia puede llegar sobre ti. Pero no tengas miedo, porque tú no lo estás haciendo para alardear. Tú lo estás haciendo porque simplemente quieres compartir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Va a depender cómo lo toma el corazón que está enfermo. Si el corazón está enfermo, no importa lo que tú digas, lo vas a recibir como está el terreno, ¿verdad? Tú lo vas a decir, mira, Dios me dio esta bendición, y la gente, mira este, o mira esta, se quiere guillar con eso, o está fronteando, como dicen en la calle. Y no necesariamente lo estás haciendo por eso. Tú lo estás haciendo porque quieres decirle al mundo que tú vives bajo la bendición de Dios. Y quizás eso se puede malinterpretar. Pero eso es problema de cada quien. Al que no le molesta la bendición del otro es porque está listo para recibir bendiciones. Y a mí, si tú como hermano o como cualquier persona a mí me dice que tiene cierta bendición, yo me lo gozo como si fuera mía. Porque esto no es una competencia. La única competencia que nosotros tenemos como cristianos es dentro de nuestro ser interior, interna. El Johan de ayer, en el día de hoy, tiene que ser mejor. Esa es mi única competencia. Esa tiene que ser la competencia de cada uno de nosotros como hermanos en Cristo o como ser humano en la tierra. Nuestra competencia es con nosotros mismos, no con el que está a nuestro alrededor. Nosotros estamos llamados a levantar al caído y ayudarnos los unos a los otros, porque dice Jesús que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué les traigo esto? Porque parece que esto, cuando vas a la historia de José, crea la envidia en los hermanos, y los hermanos ¿qué hicieron? Tratar de opacarlo. Se pusieron de acuerdo para tirarlo a un pozo, para venderlo como esclavo, hasta tratar de matarlo en una situación. ¿Y eso detuvo el propósito de José? No, ¿verdad? No lo detuvo. ¿Y por qué no lo detuvo? ¿Porque José fue el más sabio o José era el mejor? Yo no creo. Yo creo que no lo detuvo simplemente por el hecho porque había un plan de Dios sobre él. Y vimos que de ahí termina el proceso del pozo. Sales del pozo y lo venden como esclavo. Después de venderlo como esclavo, donde quiera que iba José, él prosperaba. Y siempre recuerda esto, iglesia. Ser próspero y rico no es lo mismo.
Rico tú puedes tener el banco lleno, pero ser próspero es diferente. Ser próspero es que la presencia de Dios esté contigo en todo lo que hagas. Y las cosas van a empezar a salirte bien porque hay una fuerza divina sobre ti. Y eso es lo que tenemos que entender. En ese proceso, pues vimos que donde quiera que colocaban a José, cuando llega a la cárcel, ¿qué sucedió? Terminó siendo el líder de la cárcel. Después llega allí y comienzan a llegar personas, ¿verdad?, del reino que caen también en la misma circunstancia de José. Y José, pues, como tenía un propósito y estaba bajo un plan de Dios, pues uno de los que estaban allí tuvo un sueño y José se lo revela. La persona sale de allí y José, antes de que se fuera, le dice: acuérdate de mí. La persona se va de la cárcel, queda libre, y cuando sale de la cárcel, ¿qué sucede? No se acordó de José, lo dejó en el olvido. Y uno puede ver todas estas circunstancias y todas las dificultades por las cuales pasó José. Y en la humanidad es frustrante, porque tú dices: wow, ¿cuántas dificultades más me vas a enviar, Señor? ¿Cuántas pruebas más me vas a dar, Padre mío? Porque tú dices: ¿qué es esto? Yo no, no, salgo de una y ya viene la otra. Salgo de una y viene la otra. Y literalmente la vida de nosotros no es así. Esa es nuestra vida, son ciclos. Tú sales de una situación y una dificultad, quizá la venciste, pero prepárate porque más adelante viene otra. Y la vida nos va llevando de una situación, a otra dificultad, y se nos basa en eso la vida. Bajo el propósito de Dios, siempre recuerda, iglesia, que somos imparables y prósperos. El Salmo 138, que es algo que entendió el rey David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David entendía, primero, que Dios nunca le iba a desamparar en medio de los procesos, pero que Dios iba a cumplir el propósito de él con él mismo, con David. Tenemos que aprender a confiar en los procesos, iglesia, porque como bien dijimos en el versículo anterior, todo va a obrar para bien para los que aman al Señor. Y Lucas 11, del 13 al 15 dice: si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Si nosotros anhelamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, es un regalo por medio de Cristo Jesús. Y ese Espíritu nos va a revelar toda verdad, y ese Espíritu nos va a mantener en el camino correcto. Aún sirviéndole a Dios y buscando la manera de agradarle a Él, van a llegar días malos, días difíciles, días de desánimo. Van a venir tentaciones, van a venir y bastante, porque hasta Jesús fue tentado. Y a diferencia de Jesús, nosotros a veces, ¿verdad?, flaqueamos. Pero cuando flaqueemos, para eso está el Espíritu Santo, para redarguirnos, para reenfocarnos. Pero cuando el Espíritu Santo se contriste y te muestre la verdad, por favor, escúchalo, hazle caso, porque eso te va a ayudar a encarrilarte nuevamente. Y cuando tú haces eso, vas a sentir nuevamente la gracia y la misericordia de Dios sobre ti. Porque estos son procesos por los cuales no hay manera de escapar como cristiano. En la vida de cristiano tú vas a tener que vivir ciertas dificultades, ciertas pruebas, porque, como bien dije, cuando tú vas a un lugar, vas a coger vas a demostrar un conocimiento en algo, tienes que coger los exámenes. Pues Dios nos va a hacer exámenes.
Y cuando pasan los exámenes te vas a dar cuenta que era por el bien propio de cada uno de nosotros. Porque Él lo que está haciendo es perfeccionándonos en su amor. Eso es lo que Él está haciendo. Las pruebas, en el momento de las pruebas, uno puede flaquear, puede decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Pero después que, mientras te mantienes, ¿verdad?, alineado con el Espíritu de Dios y pasas la prueba, después hasta gracias le das a Dios por esa prueba. Porque te vas a dar cuenta que durante esa prueba Dios sacó lo mejor de ti. Te hizo crecer espiritualmente esa prueba. Hay 3 etapas durante el proceso de crecimiento, ¿verdad? Dentro de lo que yo he vivido con mi experiencia como cristiano. Eso no quiere decir que eso esté escrito en piedra. Yo te estoy hablando de mis experiencias y tú vas a tener las tuyas, pero son procesos por los cuales yo he pasado. Y durante esas 3 etapas de crecimiento yo le puse a una la etapa de dolor. En esa etapa te hace fuerte y te hace sólido en el propósito por el cual Dios te llamó. Pero en esa etapa de dolor hay soledad. Es como si te enviara a un desierto. Y a veces tú le tratas de hablar de tus problemas a alguien y tú te das cuenta que no te están ni escuchando. Que están ahí, están sí, ajá. Te sientes solo, es la realidad. Y es bien dolorosa. Y hay rompimiento. Y muere el ego. Hay muchas cosas que mueren ahí, en ese proceso, en esa primera etapa. Pero en esa primera etapa, tú tienes que cuidar tu corazón. Porque vuelvo y te digo, tú no puedes depender de hombre, tienes que depender directamente del Padre, de Dios. Ahí en esa etapa también, estamos hablando del dolor, pero en esa etapa la intimidad con Dios crece. En esa etapa vas a ver la gloria de Dios también. Y vas a tener, si estás conectado a Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento aún en la dificultad. Se puede estar cayendo el mundo a tu alrededor. Y aún el mundo está derribándose a tu alrededor. Tú vas a sentir una paz que tú sabes que no proviene de ti. La segunda etapa, yo le puse la etapa de la espera que desespera. Y en esa etapa hay adaptación. En esa etapa, que es en la cual no podemos desesperarnos. Esa etapa es bien importante porque en esa etapa es que Dios te va a mostrar el porqué en muchas ocasiones. Y vas a ver en esa etapa cómo Dios va a trabajar con tu ser interior, con tu alma, va a trabajar en ese proceso. Las cosas que cargaste quizás desde el principio, vamos a poner a alguien que esté pensando en el evangelio y dijo, pero no me llamaron, no me ayudaron, no esto, no lo otro. Ese tipo de dinámica ya en esta etapa tú comienzas a vencerla, porque tú dices, es que no me tenían que llamar ni nada, porque yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Y yo quiero que tú seas quien me saque de esta situación. Yo quiero que tú seas mi Salvador una vez más. Yo quiero tener mayores experiencias contigo. Y en esa segunda etapa es que viene entonces la adaptación. Comienzas ya a aprender a lidiar con las situaciones que te están afectando. Y comienzas a ver las situaciones de otra manera. Ya dejas de ver los problemas como si fueran invencibles. Ya comienzas a vivir con esperanza y a entender que el Dios que te llamó no te va a dejar solo en el desierto. Y ahí ocurre en ti una metanoia. Y vences la adversidad. Y luego de ahí vas a la otra etapa, que es la etapa de maduración. Que es ya cuando tienes un entendimiento pleno del proceso y adquieres el conocimiento divino. Ahí comienzas a deleitarte en Dios. Te alineas con el propósito de Dios nuevamente. Y no sé si decirte esto, porque no sé si te brinda esperanza o no.
Pero te digo algo, después de esas 3 etapas, ¿sabes qué sucede? Vuelven y se repiten. Y te van a llevar de este proceso a este otro proceso, a este otro proceso, a este otro proceso. Eso es hasta que Cristo venga. Pero si aprendes a disfrutarte de las pruebas y a disfrutarte de las dificultades, por eso es que la Biblia dice, es que la Biblia va en contra de todo lo que el mundo nos enseña. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea que nuestra fortaleza no está en que las cosas estén bien. Nuestro gozo no está en que las cosas estén de manera correcta o que todo esté perfecto. Nuestro gozo está en el Señor. En que entendemos de manera consciente de que todo esto aquí tiene un tiempo de expiración y de que hay algo mejor que nos espera. Aún aquí en la tierra, Él te va a dar victorias ante las pruebas y los procesos. Aquí en la tierra los vas a ver, que te vas a levantar de una y te vas a levantar de otra y te vas a levantar de otra y vas a glorificar a Dios en cada uno de esos procesos. Lo vas a ver aquí. Pero aún cuando se termine nuestro tiempo aquí en la tierra, porque todos tenemos una fecha de expiración aquí en la tierra, ninguno de nosotros es eterno, nos espera algo mejor todavía. Un lugar donde las calles son de oro, dice la palabra. Y mira qué irónico, que aquí el hombre se mata por el oro y allá en el oro vamos a estar pisándolo. Dios te dice que el sueño se cumple primero, pero para que el sueño se cumpla primero, Él tiene que trabajar contigo. Antes de que el sueño logre su propósito en ti, el sueño que Dios colocó en tu corazón, el sueño divino en el cual Él te creó, por el cual naciste y por el cual estás aquí en este día, antes de que eso se logre, primero Él tiene que trabajar contigo. Hay cosas que le tienes que entregar. Tienes que abrir tu corazón y ser sincero. Señor, necesito que trabajes esta área conmigo. Señor, necesito entregarte esta área. Tenemos que dejar de estar mirando las cosas que están afuera y enfocarnos en qué Dios quiere hacer con nosotros, en qué área tenemos que mejorar como cristianos, para que entonces estemos listos y Dios pueda entregarnos lo que Él quiere. Porque si no lo hacemos, vamos a hacerle daño no solamente a nuestra vida, sino a todos aquellos que nos rodean. Y yo quiero dejar a la iglesia en esta mañana con este versículo. Y es el versículo que quiero que se grabe en tu corazón y el cual compartí anteriormente y lo quiero repetir otra vez. Porque en este versículo hay descanso, hay paz para cada uno de nosotros. En este versículo podemos ver la fidelidad de Dios. Y es Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Es el mismo Dios hablándonos a nuestro corazón, diciéndonos que tiene un plan de bien para cada uno de nosotros, que hay un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Aún con esto que estamos viviendo de la pandemia, hay un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Aún en la escasez, hay un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Aún en la enfermedad, hay un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Aún en la persecución, hay un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Todo va a obrar para bien para los que le aman. Y si aquí, cuando yo hice la pregunta, ¿cuántos aman al Señor? Todos dijeron amén. Pues vienen cosas buenas para nosotros, porque es que todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para nuestro crecimiento espiritual. Todo va a obrar para que nuestra relación con Él crezca y para que Él sea manifestado en nuestras vidas. Ya tú vas a empezar a darle gloria a Dios por las pruebas, porque quiere decir que esa prueba te va a llevar a otro nivel espiritual. Tú vas a comenzar a gozarte
en las pruebas, porque vas a entender que eso te va a llevar a una mayor experiencia con el Padre. Y vas a comenzar a ver las cosas diferentes. Y si algo yo era antes de conocer a Cristo, es que yo era un quejón. De todo me quejaba. Ah, pero mira esto, pero mira aquello. Y cuando yo comencé a conocer a Dios, que Dios comenzó a trabajar conmigo, yo comencé a ser agradecido. Y lo primero que yo hago es, desde que me levanto, le doy gracias a Dios. Porque es que yo no podía decidir si yo me levantaba hoy o no. Eso es por gracia. Cada día que yo estoy viviendo es la misericordia de Dios. Porque mi vida antes de Cristo, yo cualificaba para cárcel o para muerte. Y Dios me saca de las tinieblas. Y hoy día no solamente me saca de las tinieblas, sino que puedo hablarle de esperanza a aquel que quizás le falte. Y ese es el Dios que hace todas las cosas nuevas, que nos da una nueva oportunidad. Y si nos dio una nueva oportunidad, lo menos que podemos hacer nosotros como creyentes es aprovecharla. Respetarla, tomarla en serio y aprovecharla, porque hay vidas que necesitan de Jesús, que no le conocen. Hay personas que se están perdiendo allá afuera, que están viviendo sin propósito. Y no hay nada peor que vivir sin propósito, iglesia, créeme. Eso es ser como un robot. Sin embargo, Cristo nos mostró la verdad y esa verdad nos libertó. Ahora estamos llamados a libertar a todo aquel que está cautivo allá afuera, que no conoce a Dios, porque han escuchado de Dios pero no le conocen. Y no es lo mismo escuchar de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo, son cosas diferentes. Y yo te hablé de esto y te digo esto porque cuando traje el ejemplo ahorita de que yo estudié unas cosas en la universidad y cuando fui a la práctica fue completamente diferente, así mismo a mí me sucedió. Yo escuchaba muchas cosas de Dios, pero cuando yo tuve mi experiencia personal con Dios, todo cambió. Yo me enamoré. Y me enamoré de Él porque sí me decían ciertas cosas aquí, ciertas cosas acá. Algunas sí van de acuerdo con lo que yo he experimentado de Dios, pero hay otras que sobrepasan ese entendimiento de lo que me explicaron. Porque es que yo todavía no puedo entender cómo alguien tan poderoso, estamos hablando del creador del universo, yo no sé si tú has analizado eso, el creador del universo, el creador de la tierra, el creador de los animales, de la vegetación, de los mares, el de las montañas, el que creó todas esas cosas que son tan complejas. Ese ser tan poderoso se fija en mí, que soy a distancia del universo una hormiga, y se fija en ti, en cada uno de nosotros. Y ese ser tan poderoso quiere una experiencia de tú a tú con ese ser tan pequeño que soy yo. Por eso el salmista decía: ¿quién es el hombre para que tú le visites? El hijo del hombre para que tú le visites. Porque el salmista entendía que no había algo que el hombre pudiera hacer. Y las religiones constantemente te van llevando de que es el hombre buscando a Dios. Sin embargo, cuando tú conoces a Jesús, te das cuenta que todo el tiempo Dios te estuvo buscando a ti. Tú no ibas a poder encontrarle. Jamás le ibas a encontrar. Él te encontró a ti. Él fue a tu búsqueda. Y ahora que lo tienes, por favor, no lo dejes ir. Manténlo, reténlo. Para que cuando Él regrese, Él diga: te conozco también. Amén. Y estemos bajo su presencia. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si puedes acompañarme con la adoración. Aleluya, Dios es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es en vivo, iglesia. Ahí donde estás, yo quiero que te conectes con Dios y comiences a orar. Porque aunque
somos muchos, Dios distingue tu voz. Dios sabe cuáles son las dificultades y las batallas por las cuales tú estás pasando. Pero en esa dificultad Él quiere acompañarte. Él no te va a dejar solo ni sola. Aprenda a deleitarte en cada uno de los procesos por los cuales te toca pasar, iglesia. Decís una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Decláralo, iglesia. Lo que te hace imparable es la fidelidad de Dios sobre ti. Eso es lo que te hace imparable. Todos los que están aquí aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí? Vamos a hacer esta oración en voz alta. Padre, yo creo que tú resucitaste entre los muertos y que estás a la derecha del Padre. Yo te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me reveles tu fidelidad y que me ayudes a superar cada uno de los procesos. Yo sé que por mis fuerzas puedo abandonar, pero si tu fidelidad está conmigo, yo venceré. En el nombre de Jesús,